tema de la virtualidad está limitado por la accesibilidad al Internet, ¿ves? O sea, es como que las unidades educativas o la misma universidad pública te plantea una posición darwiniana en la cual te dice solo el más apto va a poder avanzar o va a poder sobrevivir, y en este caso el más apto es aquel que tiene los recursos para poder continuar estudiando, ¿no? ¿Por qué? Por los recursos, porque estamos hablando de que sin dinero no hay megas, y sin megas no hay conectividad, y sin conectividad no hay cómo poder desarrollar tus actividades, además del hecho de que puede ser que haya muchas actividades que se puedan desarrollar desde un celular o desde una tablet, pero algunas van a requerir utilizar un equipo completo de computación, una computadora de escritorio, escanear documentos, en fin, cosas que tal vez un celular no te puede brindar, ¿no? Puede ser que se las rebusque, puede ser que una persona con mucho conocimiento pueda lograrlo, pero una persona que no tiene todas las condiciones tampoco va a poder desarrollarse adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, para poder democratizar el acceso al Internet, esa pues es una cuestión del nivel central del Estado, pero lamentablemente ahí nos encontramos con que las empresas que proveen el servicio de Internet serían en este caso empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la única manera en este momento, en este estadio histórico, para poder brindar una educación virtual a distancia que siga siendo pública, que no implique costos y aranceles, es ver la manera en la cual desde los espacios locales se puede ir gestando desde lo local una red de intranet que permita que los estudiantes de cualquiera de los niveles pueda acceder a plataformas educativas montadas dentro de una red de intranet, ¿viste? Y así ya no estaríamos hablando de un consumo de datos, ¿no? Ya no estaríamos hablando de un consumo de megas. Y una vez que estos espacios locales se vayan concretizando como pequeñas redes locales de intranet, después hablar de una conectividad distrital, de hablar de una conectividad provincial, una conectividad departamental, y llegar hasta el punto en el cual ya haya un intranet nacional, ¿no? Pero hablar de un Internet, el acceso al Internet, que si bien es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas y toda la cosa, nos topamos con que, bueno, está en manos del sector privado, y el sector privado no ve como un negocio el proveer el servicio gratuitamente. Puede dar rebajas, puede hacer esto, puede hacer aquello, pero no es lo que consideramos adecuado como el acceso ilimitado al Internet, un Internet gratuito. ¿Qué es soberanía tecnológica? Mira, aquí hay un aspecto, ¿no?, que estos días lo he estado leyendo desde los blogs de algunas personas que son bastante expertas en la materia, como Hugo Miranda y Wilman Pimentel. Ellos plantean, ¿no?, que existen ciertas falencias en este aspecto, que ahí el que está fallando, el ente que está fallando es justamente la AGETIC, ¿no? Lo que estamos viendo es que el AGETIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación en Bolivia, debería proveer al Ministerio de Educación la información necesaria para explicarle, para decirle que ya existían las plataformas. Mira, por ejemplo, el Profocom durante varios años estuvo implementando en Bolivia a través de plataformas tecnológicas que estaban montadas desde Bolivia, ¿no? O sea, no que usabas un servidor externo como es Google Classroom o utilizar un Moodle que bueno, o sea, todos estos servicios al fin y al cabo no son nativos de Bolivia. O sea, no estoy diciendo que lo que venga de afuera sea exageradamente malo, pero estamos hablando de cosas que son privativas. Lo que deberíamos hacer es tratar de desarrollar desde el software libre aplicaciones y plataformas tecnológicas que nos permitan tener una soberanía propia, ¿no? No nos olvidemos de que hoy por hoy hay países como la misma Rusia, que se está desconectando de Internet por los peligros que representa Internet para la soberanía del país, ¿no? Y están montando un intranet nacional como lo ha hecho Corea, digamos, ¿no? Sí, es cierto, tiene sus aspectos negativos, ¿no? Pero creo que en las actuales circunstancias hablar de soberanía tecnológica no es malo. O sea, más bien permitiría el desarrollo de las capacidades de nuestra clase pensante, de nuestros científicos y de nuestros investigadores para potencializar esos aspectos.
¿Qué alternativa hay contra las transnacionales que no dejan que el país tenga una soberanía tecnológica para poder democratizar la educación? Mira, como te decía, creo que aquí hay un factor que es el de la propiedad, ¿no? De la distribución de los datos, que está en manos de privadas. Es decir, estas empresas internacionales, estas transnacionales que son dueñas de Tigo, de Viva, o sea, no son empresas que están dispuestas a entregarte un servicio gratuitamente, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de las cooperativas que tienen la distribución de Internet. Sabemos que estas cooperativas, por ejemplo, te doy un ejemplo, Coteor de Oruro termina comprando el servicio a Cota Santa Cruz, pero Cota Santa Cruz también le compra a otro proveedor, ¿no? Y al final todos estos proveedores son distribuidores de servicios, y al ser distribuidores de servicios, o sea, no pueden regalar el servicio, o sea, requieren cobrarte por el servicio. Pero retorno a la anterior cuestión que te decía hace un momento, yo creo que la alternativa en el corto plazo sería la implementación de una red de intranet, que o sea, no estoy hablando de un internet o de un internet gratuito para la generación, estoy hablando de una solución a corto plazo para ello, ¿no? Que te voy a adjuntar, me gustaría que lo veas, este video de lo que han hecho profesores en Chiapas. Por ejemplo, en Chiapas hay el mismo problema. Las transnacionales que son dueñas de los servicios de telecomunicación, que proveen el servicio de internet, no ven como un negocio el ir a las unidades educativas, te estaba diciendo, el ir a las comunidades campesinas de los indígenas chapanecos y entregarles el servicio de internet o proveerles servicio, porque en realidad no consumen la misma cantidad ni es un negocio para ellos como sería estar en las ciudades costeras donde sí tienen un mercado, ¿no? Entonces dejan como que abandonado el área rural, y en este caso, en el video que te voy a adjuntar, vas a ver un profesor en Chiapas que desarrolla este servicio, o no este servicio, sino esta iniciativa de crear un intranet para poder brindarles comunicación educativa, brindarles educación a los estudiantes de esa zona. Con esa pregunta nos referimos a las grandes empresas que dominan ahora, ¿no? Que es Classroom, que es Zoom, que es Google, que es Microsoft, que también está Apple, que no nos permiten crecer, ¿no? En el ámbito tecnológico. Justamente cuando ves el video, que es una producción de la agencia Noticias F, que se produjo el año pasado, la entrevista en noviembre de 2019, vas a ver cómo la creatividad da lugar a que el proceso educativo no se detenga, es decir, te ofrece oportunidades y alternativas que el Estado, el nivel central, o sea, las transnacionales, no les interesa solucionar, ¿no? Estos problemas que son el acceso a la democratización del conocimiento es algo que para estos niveles no es algo importante, ¿ves? Y como no es algo importante, entonces en lugar de ver soluciones, en lugar de intentar solucionar, lo que van es viendo problemas y creando más problemas y simplemente resignándose y diciendo no, saben que no se va a poder, ¿ves? Es como estamos viendo en este momento coyuntural, ¿no? Que lo que hizo el gobierno nacional cuando apenas inició la cuarentena a través de una instructiva fue decir, bueno, se suspenden las clases. Eso es una instructiva del mes de marzo que emite el Ministerio de Educación. Las universidades, en su caso, porque son entes autónomos, deciden de todas maneras acatar lo que dispone el gobierno central. Pero ¿qué sucede? A partir de ese momento el nivel central debió ver alternativas, pero ¿qué alternativas puede hacer si no le interesaba el problema? Y ahí vemos también que las universidades, en el caso de la educación superior pública, están sumamente retrasados en este aspecto, que es la aplicación de plataformas tecnológicas para proveer educación virtual o educación a distancia a los estudiantes. En toda Bolivia, si bien es cierto que la mayor parte de las universidades han concentrado el tema de la virtualidad y de la educación a distancia para los estudios de posgrado, porque sabemos que los estudios de posgrado son en realidad un negocio, o sea, es la mercantilización del conocimiento. Ellos agarran el tema de la virtualidad, de hacer o de brindar plataformas tecnológicas para virtualizar la educación a distancia, pero únicamente para el nivel del posgrado y no así para el pregrado, ¿no? El único caso en el cual en Bolivia, desde el año 2018, se aplica un sistema de educación virtual a distancia para los estudiantes del pregrado de la educación superior pública es el caso de la Gabriela de Moreno, en donde las carreras de Derecho, Contaduría Pública e Informática
funcionan en ciertos paralelos o en ciertos grupos, han creado grupos en los cuales los estudiantes pueden acceder a la educación superior pública, pero desde una plataforma, o sea, a distancia, ¿no? Y de esta manera ellos no tienen que acudir a las aulas, pero ellos no lo hacen porque quieren brindar oportunidades, lo hacen porque quieren descongestionar las aulas, ¿ves? Y el resto de las universidades, sin embargo, no ha avanzado en esos aspectos, cosa tal que cuando llega este problema de la cuarentena, encuentra a todas las universidades, al resto de las universidades públicas, enfrentadas a este dilema, no sé cómo asumir la educación desde un proceso en el cual el estudiante está en su casa, el docente en la suya y no están concentrados en un aula, ¿no? Y fuera de eso, las universidades privadas sí continuaron sus modalidades de enseñanza porque disponían de las plataformas, muchas universidades habían implementado programas, te digo por ejemplo la Universidad Nacional del Oriente cuenta con ciertos programas a distancia que funcionan en la ciudad de Yacuy, aunque su sede académica está en la ciudad de Tarija, pero estos programas eran también vistos como parte de la mercantilización del conocimiento y como un complemento para la educación que ellos denominan de semipresencial, es decir, en la cual pasan módulos los fines de semana y el resto del tiempo están haciendo actividades vía una plataforma, ¿no? Que no es nuevo, ya lo vienen aplicando varias universidades privadas en Bolivia desde hace más de 10 años. Pero en el caso de las universidades públicas, únicamente la Gabriel parece haber asumido el desafío, pero en este caso, como te digo, con el objetivo de descongestionar las aulas, no tanto para democratizar el acceso y masificar la educación superior, ¿no? En el caso, ya como te mencionaba, pienso que es la creatividad la que debe primar en este momento, ¿no? Y espero que así sea. ¿Cómo aprovechamos el software libre en estas condiciones? El software libre es muy importante para este proceso porque nos permitiría tener el desarrollo no solamente de un software a medida, ¿ves? O sea, no es lo mismo aplicar plataformas tecnológicas de otros lugares que están adecuadas a niveles y ritmos de enseñanza distintos al nuestro, que crear uno a medida de nosotros, en base a las condiciones de nosotros, en base a las realidades de nosotros, ¿no? Considero por eso importante la utilización del software libre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero lamentablemente el software libre, si bien tiene incluso hasta dentro de la misma normativa nacional boliviana, existen leyes que se han promulgado que indican que debe priorizarse la utilización del software libre, al final el gobierno prefiere hacer la vista gorda, y no solamente este gobierno, también lo venía haciendo el movimiento del socialismo cuando estaba en el poder, y prefieren optar por la compra de software privativo, lo cual es malo, o sea, estamos hablando de costos también, ¿no? No es lo mismo usar software libre que no tiene costo, desarrollado por técnicos bolivianos, desarrollado a la medida de Bolivia, que utilizar software extranjeros, utilizando técnicos extranjeros sin depender tanto del exterior y desarrollando una tecnología propia. Y no sé si nos podrías comentar acerca de lo que ha sido este paro virtual de la Universidad Juan Misael Saracho, qué objetivos se han logrado cumplir, a qué metas se llegaba a planear, cuánto creíamos que iba a ser el nivel de recepción que íbamos a tener con este tipo de movilización, con este tipo de manifestación que por las mismas circunstancias ahora se están dando. Bueno, en lo que se refiere a lo que significó para los compañeros que organizaron el paro virtual, primero que ha sido el primer paro virtual que se ha realizado en Bolivia, en la historia boliviana, dentro de lo que es el sistema de educación superior pública. ¿Cuál ha sido la premisa? La premisa ha sido que nadie se queda atrás, la premisa ha sido de que se debe buscar alternativas de solución. Yo creo que aquí, en lo que se refiere al paro virtual, que fue organizado tanto por estudiantes que no tenían vinculación política partidaria, o sea, estudiantes independientes, por estudiantes que forman parte de lo que es el Frente Universitario de Autonomía, y por compañeros que militan en la Federación Estudiantil Boliviana Anarquista, la FEBA, tomaron la iniciativa de desarrollar esta acción, esta protesta pacífica y voluntaria, con el objetivo de llamar la atención, sensibilizar a las autoridades, poner en el escenario de discusión el tema de la necesidad de encontrar alternativas de solución o construir esas alternativas de solución a lo que viene a ser una imposición de las autoridades universitarias de la Universidad de los Tarijeños por implementar lo que te mencionaba hace un momento, una política muy darwiniana de decir:
bueno, ¿saben qué? El que tenga recursos va a poder continuar estudiando, el que no tenga recursos no va a continuar estudiando, porque, bueno, no, la universidad no está en la obligación de darles internet gratis, ¿no? O sea, no podemos darles internet gratis, dice la universidad. Pero eso es lo mismo que ya había caído la universidad hace unos 10 años atrás, 20 años atrás, al decir, bueno, ¿saben qué? La universidad no puede estar abriendo sus puertas a todo el mundo de par en par. Aquí o estudias o trabajas, cosas que el que trabaja no tiene derecho a estudiar, o si va a estudiar tiene que hacerlo en base a los ritmos de la universidad, y eso significa de que no va a ser el estudiante el que ponga sus condiciones, sino la universidad, y significa que el estudiante al final puede terminar saliendo de la universidad mucho tiempo porque la universidad no le da las condiciones, como por ejemplo la educación superior pública nocturna, que se implementó con un programa piloto en la Juan Misael acá en la ciudad de Yacuiba, pero que lamentablemente la misma universidad lo vino a cerrar porque no le convencía la idea de que la educación superior pública se masifique, porque mira, es asombrosa la cantidad, en este caso particular, de la carrera de Administración y Gestión Pública, que arrancó como una carrera, la primera carrera en la Juan Misael, que iba a funcionar únicamente de noche, brindando oportunidades a la clase trabajadora, de que pasó de tener una matrícula elevada de 181 estudiantes a casi bordear los 700 estudiantes que tiene actualmente, sino la segunda carrera con mayor cantidad de alumnos y con presencia no solamente en Yacuiba, sino con paralelos que vienen a ser como subsedes de la carrera en las ciudades de Villamonte y Caraparí, ¿no? Que forman parte de la carrera también. O sea, ahorita en este momento ya hay estudiantes de Administración y Gestión Pública en Villamonte, en Caraparí y en Yacuiba. Pero, como te decía, el problema aquí es que las autoridades no se sensibilizan de los problemas del estudiante. Entonces, ahí surge esta iniciativa. ¿Qué hacer para que las autoridades y la sociedad se den cuenta que hay un problema? Y surge la iniciativa del paro virtual, que fue asumida por los compañeros de la FEBA, los compañeros de Autonomía y los compañeros que apoyaron esta iniciativa. Ahora, el siguiente paso viene a ser hacer una asamblea. Creo que esa tendría que ser la vía, proponer una asamblea virtual y al mismo tiempo, en paralelo, trabajar en la construcción o elaboración, de un proyecto, de una propuesta de alternativa de solución que incluya el tema de la intranet, ¿no? Es más, te adelanto que en la ciudad de Yacuiba ya algunos compañeros están preparando una prueba piloto de cómo poder desarrollar una clase virtual utilizando una red pequeña de intranet que abarque un barrio de la ciudad de Yacuiba, con el objetivo obviamente de demostrar que sí se puede, ¿no? En el video que te compartí sobre la experiencia en Chiapas, estamos hablando ya de una experiencia un poco más avanzada. No es algo, en el video no es algo que surge de la noche a la mañana, es un proceso largo, estamos hablando de muchos años que les llevó para poder implementar eso, pero la universidad tiene las condiciones, dispone de los recursos, tiene la tecnología, tiene los profesionales, podría hacerlo si quisiera hacerlo. El problema es que tiene que tener la voluntad política de hacerlo, ¿no? Porque es más fácil decir, bueno, ¿saben qué? Van a estudiar los que tengan plata para poder pagarse los megas para poder ingresar a las aulas virtuales, y el que no tenga, pues ni modo, va a reprobar el semestre o que vuelva al año o cuando se normalice la situación. Hasta mientras nosotros seguimos y el que se quedó atrás se quedó atrás. Yo no creo que ese sea el espíritu de la educación superior pública. Más bien, la educación superior pública virtual debe ser solidaria y en sí debe responder a los planteamientos mismos de lo que eran los postulados de la reforma de Córdoba, ¿no? En 1918 la población universitaria de Córdoba planteó una reforma universitaria que hoy por hoy, con la mercantilización de la educación y del conocimiento, está pues en completa contracorriente, está en contraposición, ¿no? Ya no es lo que debería ser, ¿no? Y esta deslegitimación de los ideales de la reforma, y no solo la reforma del 18, sino de el mismo proceso de construcción de la autonomía universitaria en Bolivia, es algo que debería ser el pilar y el sostén de la educación superior pública, ¿no? Este martes 26 de mayo, diversas organizaciones estudiantiles y de padres de familia a nivel nacional convocaron al paro virtual contra las profundas desigualdades de acceso que existen en el acceso a la educación virtual. Los compañeros fabriles de Altfibers de la ciudad del Alto mantienen su lucha por el respeto a sus derechos laborales y contra el despido ilegal de más de 200 trabajadores. Los maestros del Profocom se mantienen movilizados contra el despido injustificado
exigen la reincorporación a sus fuentes laborales y el respeto al reglamento del escalafón. Los ayllus de la provincia Eduardo Avaroa de Oruro emitieron un importante manifiesto en el que rechazan la corrupción del régimen actual, denuncian las intenciones de privatización, rechazan los transgénicos y se pronuncian en defensa de nuestros recursos naturales. Muchas gracias, estimado José Luis, por el tiempo que nos estás brindando para hacerte esta entrevista. Has dado puntos de vista muy importantes que aportan realmente a lo que es entender esta situación de la educación en la cuarentena, ¿no? Y de nuevo agradecerte por tu tiempo, y no sé si tuvieras algún otro aporte que tú quieras hacer hacia la gente que te está viendo. Bueno, de nuevo agradecerte, compañero, a ustedes en Liberación, este espacio que han creado para la difusión de información y el debate de las ideas. Creo que es muy importante debatir las ideas, es muy importante analizar la situación actual y comprender así cómo podemos ir avanzando en la construcción de una sociedad con justicia social. La educación superior pública no puede estar o volverse en todo caso excluyente. Creo que el desafío es ese en este momento, evitar que la educación superior pública se vuelva excluyente, que nuevamente sea elitizada, ¿no? O sea, que solo unos pocos y unos cuantos tengan la posibilidad de continuar su formación profesional. Está muy mal. La Universidad Superior Pública virtual debe ser solidaria, debe ser abierta, debe permitir que los estudiantes se capaciten, se formen profesionalmente a un ritmo propio, debe aperturarse. En este caso, por ejemplo, en el caso de la Universidad de los Tarijeños, se debe derogar la resolución rectoral 1210 que limita el acceso de los estudiantes a las materias, y así poder concluir, ¿no?, con sus planes de estudio. Y sobre todo yo creo de que la demagogia de los políticos, esos políticos que durante años dijeron, bueno, ¿saben qué? Les vamos a dar computadora, les vamos a dar internet gratis, porque ya está en la ley dice que tienen los universitarios internet gratis, pero es solo demagogia. Tiene que ser una experiencia para que podamos comprender de que los políticos tienden a hacer eso casi siempre, ¿no? A mentir, a hacer uso de la demagogia para no hacer más que convertirse con el tiempo en productores de pobreza, porque esos son los que son los políticos, no son productores de pobreza. Yo creo que aquí, desde una perspectiva incluso un poco más crítico, ¿no?, en lo que se refiere, por ejemplo, a la situación de la educación superior pública en Bolivia, esto debe ser más debe volverse más humana, ¿no? Y debe retornar a lo que es la cuestión esta de la vinculación de la teoría y la práctica, como dice Gramsci, ¿no?, la unidad perfecta entre la teoría y la práctica. Eso es lo que debe existir. Lamentablemente la mercantilización de la educación superior durante estos años no ha permitido esa unificación, ese escenario, ¿no?, en que la teoría y la práctica se puedan vincular. Hoy por hoy la cuarentena, la pandemia, el haber obligado a las universidades a implementar planes de virtualización no debe ser desaprovechado, más bien debe transformarse en una herramienta para permitir la masificación de la educación superior pública y garantizar así que las universidades se llenen pues de obreros, se llenen de trabajadores, se llenen de los hijos de los campesinos, que esas personas que viven en Volpebra o en Yayagua o en cualquier lugar de Bolivia tengan la posibilidad de poder formarse profesionalmente, no solamente en universidades de sus departamentos, sino de poder acceder a los planes de estudio de carreras como que se puedan dictar en la UMSA, que se puedan dictar en otras universidades, y garantizar otros aspectos que permitan esto, ¿no? Pero todo eso ya son cuestiones académicas, técnicas, que deben ser analizadas. Lamentablemente sabemos que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana aún se encuentra en una etapa de transición. Al comienzo de la cuarentena planteó algunos aspectos relacionados y vinculados con este tema de la cuarentena y su impacto en la educación superior, pero después se dedicó a ver el tema presupuestario, que también es preocupante, pero que en esta actual circunstancia tenemos que entender de que lamentablemente
ni las autoridades, ni las clases dirigentes dentro de las universidades públicas parecieran entender el impacto socioeconómico de lo que significa obligar al estudiante a adquirir megas, a gastar en internet mientras se forma. Yo sé que muchos van a decir, es un sacrificio, que el que no se sacrifica entonces no puede formarse profesionalmente, pero la universidad superior, la educación en la universidad, y debe brindarle las condiciones. No te olvides de que la razón de ser de la universidad son los estudiantes, y la educación superior pública no puede pues privatizarse, no puede ser excluyente, no puede volverse elitista, no puede rechazar la presencia de las clases obreras, los hijos de los campesinos, de los trabajadores en sus aulas, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho para salir de esa educación de castas que era hasta antes de la Revolución Nacional de 1952 y avanzar en una educación que después de casi 100 años ha podido permitir que los trabajadores se sienten en las aulas de la universidad. Aún así sigue habiendo problemas, pero con esta cuarentena hay el gran peligro de que la educación se vuelva, reitero, excluyente. Y si se vuelve excluyente, entonces el hijo de un trabajador fabril, el hijo de un trabajador por cuenta propia, los hijos de los campesinos no van a poder entrar a las aulas, y si no pueden entrar a las aulas, entonces pues la educación superior pública deja de ser pues pública, se transforma en privada. Yo creo que ese es un peligro que puede dañar lo que es el principio de que la educación sea para todos. Yo creo que la educación tiene que ser para todos, y quién mejor que la juventud combativa, que los profesionales, para que propongan ideas, y se debe buscar desde la creatividad de las ideas, participar de un debate, participar aportando ideas y contribuir a la solución de estos problemas.